El- Nos quedamos la vez pasada en los diferentes tipos de células, ¿no? Y en general, pues ya vimos cuál es la diferencia entre una célula animal, una célula vegetal, una célula eucariote y una célula procariote, ¿vale? Que eso abarcaría en el libro, abarcaría esta parte, forma y tamaño, forma de la célula. Creo que hasta acá más bien. Nos llegaríamos hasta la parte de forma y tamaño de las células. Entonces, ¿qué es eso de forma y tamaño de las células? Como sabemos, de acuerdo al tejido donde se encuentra cada célula, pues difieren mucho en su forma, tamaño, morfología, así como el desarrollo de los organelos. Hay células que tienen organelos, ciertos organelos más desarrollados que otros. Por ejemplo, las células musculares tienen mucho más mitocondrias que que otras células, ¿no? Por ejemplo, hay otras células que también tienen muchas mitocondrias, como es el caso de las células del endometrio, los espermas, y también, bueno, nada más esos. Hay células que que no tienen núcleo, hay células que tienen una membrana muy flexible, como los eritrocitos, hay células que tienen una cobertura con mielina, como son las neuronas, hay células que tienen una alta actividad en su en su sistema reticular, porque tienen que estar procesando muchas proteínas, como son los osteocitos, y sí, cada una de las células tiene sus características físicas externas y físicas internas. Eh, no solo las células del humano, sino en general. Es diferente una bacteria de una célula humana. Y entre las propias bacterias tienen muchas diferencias entre ellos. Por ejemplo, es muy diferente la forma de una bacteria que se conoce como cocos a una bacteria que se clasifican como bacilos, ¿no? Y estas características no solo se quedan ahí, sino que también van hacia la capacidad o hacia las formas o estructuras de las membranas. Por ejemplo, en las bacterias que tienen una doble membrana son bacterias gram positivo y las que tienen solo una son bacterias gram negativo, ¿sí? De igual manera, hay bacterias que tienen membranas que son más resistentes a los medios alcalinos y alcohólicos, como los bacilos de los, los micobacilos o bacilos que pertenecen a las micobacterias. Hay algunas que se agrupan en dos, hay unas que se agrupan en racimos, hay otras que se agrupan en línea. Entonces, todas estas características vienen de las adaptaciones que necesita cada célula para poder funcionar de manera adecuada, ¿sí? Aquí pues tenemos un ejemplo de todo lo que estábamos platicando, ¿no? Y que cada una de sus formas pues les confieren ciertas características. En su imagen superior izquierda pues pueden ver bacilos, estos diferentes tipos de bacterias, ¿no? Bacilos, cocos y espirilos, ¿no? Que ustedes los ven cómo se encuentran organizados en esas imágenes. Después tenemos protozoarios, tenemos al trypanosoma, al stentor y al paramecium. Y a las algas que las encontramos igual en diversas formas que tienen estas, ¿no? Los tamaños de las células. El tamaño de las células pues, son células que van a ser microscópicas, es decir, van a medir micrómetros. Su tamaño va a variar puede variar, por ejemplo, desde algo así muy pequeño como de un micrómetro hasta 100 micrómetros, ¿no? Un micrómetro, como habíamos quedado la vez pasada, es la milésima parte de un milímetro, ¿sí? Y este micrómetro la milésima parte de un micrómetro es un nanómetro, ¿sí? Entonces, un nanómetro
podríamos, bueno, un nanómetro no podríamos decir, sino que es la millonésima parte de un milímetro. El milímetro que ustedes ven en su regla del 0 a la siguiente rayita que tiene inmediatamente en el de sistema métrico internacional, que son los centímetros, eso divídanlo entre 1.000.000 y eso va a ser lo que es un nanómetro. Digo, nada más para que se den una idea. Incluso dividirlo el milímetro entre 10 va a ser complicado. Imagínense entre 1000 y de eso es lo que mide en lo que puede medir una célula, ¿sí? Una milésima parte de un milímetro. El tamaño va a variar o puede variar también de acuerdo al tipo de células y al organismo de donde se obtienen estas. El número de la célula, por ejemplo, nosotros podemos ver una célula grande que nosotros pudiéramos observar, pues es el huevo. El huevo es una célula es el equivalente al ovocito de las aves ovíparas como las gallinas. Si ustedes abren un huevo, van a ver algo muy parecido o como más o menos parecido a una célula, a un ovocito, ¿sí? Que tiene su citoplasma, que sería toda la clara, y el núcleo, que sería la yema, que contiene a su vez todo el material genético para que se pueda replicar cuando se reproducen estas aves, ¿sí? Esa es una celulota, ¿no? Que ustedes pueden ver cuando pues cuando ustedes van a desayunar, pues ven ahí un ejemplo de una célula que es muy grande, pero que estén pues, ejemplos de células muy chiquitas, ¿no? Como todos los que vimos antes. Eh, bueno, pues aquí incluso comenta que entre las más grandes destacan las algas marinas del género Acetabularia, las yemas de los huevos, como les estaba diciendo, y todas estas células tienen dimensiones que se pueden observar así a simple vista, ¿no? Y esa es la estructura mínima de esos seres. Luego el número de células, como ya hemos comentado, de acuerdo a los diferentes tejidos que nosotros percibimos, eh, el tamaño y número de células va a ser dependiente a este tipo de tejidos, ¿no? Eh, Estos tejidos ya van a ser ocupados por las células de diferentes tipos de acuerdo a las necesidades de ese tejido u órgano. Y las células también van a ser capaces de, una vez que ya están bien diferenciadas, de reproducirse para sustituir a las células que se van muriendo. Todas las células de su cuerpo tienen algo que se llama muerte programada. Esto es para que las células que conforme van envejeciendo empiezan a tener alteraciones en su función, mueran para evitar que haya posteriormente una limitación en la función de ciertos órganos o tejidos. ¿Ok? Entonces, es por ello que es importante eh, conocer de manera pues explicada cuáles son cómo es que se lleva a cabo esta programación, ¿no? Desde que las células van diferenciándose poco a poco, van a llegar hasta una célula madre, de la cual se van a seguir diferenciando y sustituyendo otras células. Cada tejido va a tener sus células madre, donde van a estarse diferenciando constantemente. Ah, eh, Nosotros cuando decimos las diferentes células madre, no quiero decir que son células que tú las pones, digamos, en un lado y crece lo que sea. No, son células de las cuales se van a estar generando células clon, ¿sí? Por ejemplo, en la piel, a nivel del estrato basal de la misma, hay células que se están diferenciando y que están produciendo nuevas células basales que van a dar origen después a células de los otros estratos de la epidermis, ¿sí? A su vez, en la médula ósea, ahí sí hay células madre pluripotenciales que se van a ir diferenciando y que ya están comprometidas con una estirpe. ¿Esto qué quiere decir?
Cuando una célula madre se encuentra comprometida con una estirpe, quiere decir que de esa célula madre solo y exclusivamente van a salir eritrocitos o solo y exclusivamente van a salir leucocitos o plaquetas, pero no otra cosa, ¿sí? A eso se refiere con compromiso de la estirpe. A su vez, por ejemplo, en las células, hay células que tienen estos procesos de mitosis muy extremadamente, muy lentos, como es el caso de las neuronas y las células musculares. Aunque estas son capaces de reproducirse, su velocidad de reproducción es casi nula. Entonces, por eso cuando se llegan a perder ese tipo de tejidos, pues ya no se recuperan. Un ejemplo de ello es lo que vemos cuando hay un infarto. Cuando hay un infarto, las células mueren por una, por una pérdida del flujo sanguíneo, ¿cuál es la palabra que usamos? Normalmente es por una restricción de, del, una restricción del flujo de oxígeno, y entonces mueren estas células. Y por lo tanto, estas células que mueren en ese proceso ya no se regeneran. No porque no quieran, no porque pase algo malo con ellas, sino porque son células que esa no es su función principal, que su función principal es estar produciendo, es estar contrayéndose. Entonces no pueden alterar, porque para la reproducción se tiene que alterar el citosol, eso ya lo vamos a ver en el apartado de genética y reproducción, y no pueden estar haciendo eso a cada rato porque dejarían al órgano sin función. De igual manera eso pasa con con las neuronas, ¿no? Sin embargo, pues a veces estos procesos o estos procedimientos se van esclareciendo poco a poco a través del tiempo y se sabe también por qué es que no lo hacen, ¿no? Porque a veces no tienen los genes o porque ya son células que están tan diferenciadas que ya no tienen la capacidad de convertirse en más células, ¿no? Que ya llegan a un punto de límite, un punto quiebre, en el que ya no son capaces de desarrollar estas capacidades. Y es algo, pues, esperado. Sin embargo, pues también hay muchas otras que pues, se pueden ir reproduciendo de billones, millones de células para producir más. Por ejemplo, las de la piel, ¿no? Las de la piel ustedes continuamente están desechando millones y millones de células de la piel porque se encuentran en un estado mitótico constante. Y estos procesos como la mitosis, estos procesos de reproducción también van a variar de acuerdo a los estímulos que ellos tengan, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se exponen mucho al sol, va a haber mucha mitosis. Pero también esta exposición a la radiación va a condicionar que poco a poco se vaya dañando el ADN de estas células hasta que empiecen a producir células de carácter erróneo que van a desarrollarse después en células cancerígenas. En sí, en general, ese es como el mecanismo del cáncer. Las células tienen una receta, ¿sí? Y digamos que esa receta está en el ADN. Es una receta o un manual para construir más células. Pero, digamos, se exponen a radiación. Es como si ese libro se les mojara. Ajá. ¿Qué le pasa a un cuaderno de ustedes cuando se les moja? Cuando se les moja un cuaderno, pues ya no pueden ver bien qué dice, ¿no? Y por ejemplo, si dice 3 cucharadas o usar cemento, a lo mejor ustedes leen usar yeso o dicen, bueno, es que ya no lo entiendo, le voy a poner yeso a ver si con eso jala. Y ya no jaló y se crea una célula anómala y luego esa célula anómala, además de ser anómala, tiene la capacidad de seguirse reproduciendo y empieza a crear una masa tumoral, ¿sí? Entonces, estos procesos son regulados no crean que es así tan fácil, ¿no? O sea, de hecho, el cuerpo también tiene, o las células, tienen sus controles de calidad que evitan que esto suceda. Sin embargo, pues a veces esos controles de calidad son excedidos por los estímulos negativos a los que se exponen las células y condicionan la aparición de diferentes patologías oncológicas o tumorales, como las que hemos estado comentando ahora.
También es importante mencionar que la mitosis sucede todo el tiempo en diferentes tejidos y que estos tejidos pues dependen también del número de células para poder estar funcionando de una manera adecuada, ¿vale? Un tantito. Sí, ok. Bueno, entonces, pasando, las células de los organismos multicelulares son casi todas del mismo tamaño, como en el caso de los humanos, o sea, sí varían, pero poco entre ellas, no es que haya una que es gigante como un huevo y otras que son súper pequeñitas como un, como un átomo, ¿no? No, casi ya en los organismos ya bien desarrollados, estos cambios, pues ya son muy, muy tenues, ¿no? Entre célula y célula. Pero de tejido a tejido, la morfología sí cambia mucho, porque cada tejido es especializado hacia diferentes funciones, lo que determina que no haya, bueno, hacen que haya una gran variabilidad en la forma y función de cada una de estas células. Eh, la mayoría de las células son pequeñas porque casi todas o casi todas las células tienen nutrimentos y desechos que se mueven dentro y que necesitan de la difusión para poderse estar transportando. Además de que necesitan estar con un metabolismo su metabolismo es tan grande, pero bueno, es muy extenuante y por lo tanto también necesitan estar chicas para que todo ese desecho que van produciendo pues no se acumule de una manera excesiva, ¿no? Por eso necesitan ir consumiendo poco sustrato y eliminar poco residuo para que la vida sea compatible con la existencia. Si hubiera células muy grandes, imagínense todo lo que consumirían. O sea, una célula, digamos, del tamaño de un humano, si eso existiera, no sería compatible con la vida. O sea, se acabaría la vida como en 10 años máximo. Por eso es que, pues, por eso se han creado las células. Digo que a final de cuentas, pues son tantas y se van produciendo tantas que más o menos es lo que estamos nosotros haciendo hoy en día con todo, ¿no? Que tenemos todas las células en una actividad que se están cambiando constantemente, que requieren muchos nutrientes externos, hasta el punto en el que vamos agotando los recursos naturales. La estructura y función celular. Como las células son las unidades que van a construir todos los tejidos, luego los órganos, luego los sistemas, hasta llegar al aparato propiamente dicho, eh, se ha se ha visto que estos órganos o tejidos van a irse, tienen que adaptarse, tienen que tener ciertas formas para poder funcionar de una manera esperada, ¿no? Entonces, estos cambios suelen variar o tienen más bien el genoma humano tiene la capacidad de darle la información a todas estas células para que se diferencien de manera adecuada para poder tener toda esta variedad de función y forma, ¿sí? Entonces, espérenme tantito. Entonces, esta variabilidad de función y forma, vente, esta variabilidad de función y forma va a ser muy importante para que nosotros podamos ver lo que vemos en cada tejido, ¿sí? Por ejemplo, la forma que tiene un adipocito le permite almacenar energía en la parte del citoplasma y también le permite poder aislar la energía para poder evitar que, por ejemplo, entre el frío. A su vez, por ejemplo, las células que se encuentran recubriendo los vasos por dentro tienen la capacidad de
que se encuentran en los receptores neurológicos permiten que ustedes perciban o no ciertos estímulos y así nos podemos ir con cada una de las funciones pues, del cuerpo, ¿no? Hasta llegar a funciones más complejas como la sinapsis. Entonces todas estas funciones van a ir, van a ir de acuerdo a la forma. Y lo que iba a comentar es que en el ADN que ustedes tienen, bueno, en el ADN de todas las células, viene todo, solo que viene bloqueado, por así decirlo. Hagan de cuenta que es como es un libro que va a tener de la hoja 0 a la hoja 100, ¿no? Entonces, eso es lo que, como más o menos viene el sistema genético, ¿no? Trae diferentes hojas que les permite a cada célula leer para que pueda ser diferente cada célula entre ellas. Y esto le va a permitir que no todas las células del sistema sean iguales, ¿no? A pesar de que todas tengan el sistema o todas tengan la información para poder hacer todas, van a variar mucho o estas van a ser diferentes de acuerdo a los estímulos a los que son expuestas estas células. Si estas células fueron todas expuestas al mismo estímulo, no había diferencia entre célula y célula, sino que todas las células serían iguales. Entonces, para estas funciones que llevan a cabo, hay muchas estructuras que son importantes. En realidad no hay una que no lo sea. Todas las estructuras que tiene la célula para su funcionamiento son indispensables. Si no existieran, no se podría llevar a cabo la vida como la conocemos, ¿sí? Es 100% dependiente de que estas estructuras se encuentren íntegras. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos... Maki, cuando nosotros tenemos cuando nosotros se rompe la membrana celular, pues se mueren las células. Vengan para acá. Las células se mueren porque no hay ya no hay un equilibrio de los líquidos entre la porción interna y la porción externa de las células, y esto condiciona la muerte de las mismas, ¿no? Cuando, por ejemplo, el núcleo se rompe, ya el ADN de las células no permite que éstas puedan vivir, ¿sí? Si las mitocondrias explotaran, no habría manera en la que nosotros nos deshiciéramos de todos los organismos y por lo tanto ven acá. Nosotros moriríamos porque ya no tendríamos manera de detoxificar nuestro sistema. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, no tuviéramos lisosomas, no habría manera en la que pudiéramos... ¡Cállate! No habría manera en la que nosotros pudiéramos... No habría manera en la que nosotros nos pudiéramos ir descomponiendo las proteínas que nosotros necesitamos. Y así, cada uno de los componentes de la célula, de los organelos de la célula, son indispensables para que se pueda llevar a cabo la vida como la conocemos. En cuanto a cada uno, vamos a empezar pues vamos a empezar de afuera hacia adentro. Y el primero que vamos a ver es la membrana plasmática. Antes se conocía como membrana celular y esta tiene diversas características. Entre ellas destaca que se trata de una membrana doble. ¿Esto qué quiere decir? Que en su porción tiene una porción interna y una porción externa. Esta porción externa e interna van a estar determinadas por los lípidos. Los lípidos que nosotros tenemos en la membrana tienen la característica o son moléculas que se les considera anfipáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que son moléculas que al exponerse al agua van a ser afines o van a repeler el agua, ¿sí? Van a atraer o a repeler el agua.
y entonces van a tener una porción de estos fosfolípidos que van a, a conferirle la capacidad, que van a conferirle la capacidad a la célula, a la membrana, de tener una porción que va a ser afín al agua, que va a ser la que va a estar hacia afuera de la membrana, y otra porción que no va a ser afín al agua, que será la que será hidrófoba, que es la que va a quedar en la porción interna de la membrana, que es lo que vemos aquí, ¿no? Nosotros en esta superficie, que son como 2 mini tapetes, vemos una porción que se expone hacia afuera de la membrana y otra porción que se expone hacia adentro de la membrana, ¿no? Las bolitas sería el grupo fosfato de los fosfolípidos, que se encuentra expuesto hacia el agua, que va a ser la porción que puede estar en contacto con el agua, mientras que la porción interna va a ser la que se va a encontrar fuera del contacto con el agua. Es como cualquier otro lípido, ¿no? Ustedes cuando tratan de combinar el agua con el aceite no se puede. Entonces hagan de cuenta que hay una porción así que se encuentra por dentro de las membranas. Y hay otra porción que está por fuera que, que tiene, o más bien, y hay otra porción por dentro que evita que esto que le va a dar como característica a las membranas, que no se fugue el agua, ¿sí? O que el agua, o que más bien esta membrana, sea selectivamente permeable. ¿Esto qué quiere decir? Que esta membrana va a permitir que pasen ciertos componentes y ciertos componentes no pasen. Esta membrana no es rígida, es una membrana pues flexible que va cambiando de acuerdo a diferentes estímulos. Y también las diferentes proteínas o grupos que puede ir exponiendo cada uno de estos, cada uno que va exponiendo, porque no siempre están los mismos carbohidratos ni las mismas proteínas, y estos están cambiando, y aparte la membrana se va moviendo. Todo esto tiene un nombre o una descripción que se le llama un mosaico fluido. Un mosaico fluido es que es como cuando ustedes ven un caleidoscopio. ¿Sí? Todos han tenido acceso o han podido ver un caleidoscopio. No, yo no. ¿Nunca en tu vida has visto un caleidoscopio? No. A lo mejor sí lo has visto en las caricaturas, pero no sabes qué es un caleidoscopio. Son como esas figuras que cuando ustedes van girando su manita con unos espejos, parece que va cambiando, pero siguen siendo mosaicos. Entonces, por eso se llama un mosaico fluido, porque sigue conformando completamente una estructura, pero esta va cambiando constantemente, ¿sí? Eso es un mosaico fluido, ¿sí? Y eso va en relación a que va expresando va expresando diferentes proteínas, diferentes carbohidratos, tanto en el exterior como en el interior, ¿vale? Sí. Bueno, ahorita yo creo que ya hasta aquí vamos a dejar la clase hoy, y de tarea van a buscar qué es eso del mosaico fluido propiamente, y van a hacer un dibujo de la membrana bilipídica para que ustedes puedan entender a través de un dibujo cómo es que funciona la membrana, ¿sí? Y ya mañana nos dedicamos exclusivamente a lo de membrana y empezamos con otro organelo, ¿vale? Profe, ¿es membrana bilipídica? Ajá, así lo van a buscar, como membrana bilipídica. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces